Tengo que tomar otra vez la compostura del comisario García. Nos olvidamos ya del rural, hemos disfrutado mucho del rural, pero recuperamos nuestras mejores galas. Es un placer tener con nosotros a casi todo Carmen Mola y también a Laura González. Ella es una habitual de nuestro festival. Y primero que nada, dar las gracias al proyecto de Llegim als Pobles de la Generalitat Valenciana, que nos permiten tener a estos autores de primer nivel aquí en nuestro festival. Ellos no lo saben, pero yo creo que Carmen Mola estaba muy relacionada con Morella Negra y que teníamos un vínculo oculto que hoy desvelaremos. Ellos publicaron su primera novela, creo que fue en 2018. Nosotros damos el Tuber Melanosporum en 2019 a las novelas anteriores. A nuestras manos llegó La novia gitana. Era un libro que se consideró dentro del jurado para incluirlas como finalistas dentro del premio, pero no conocíamos quién había detrás de Carmen Mola. El Tuber Melanosporum es la primera novela de un autor. No sabemos si detrás de un seudónimo hay un autor que pueda tener más novelas detrás. Entonces descartamos que pudiera entrar dentro del premio Tuber Melanosporum. Nuestro puñal trufero. Muy discretito. En principio eso quedó dentro de las deliberaciones del jurado, pero durante la presentación de la inauguración del festival de 2019, ayer veíamos que estaba Alexis Ravelo, pero también teníamos a Tony Hill. Y Tony Hill dice, yo quiero ese trofeo. Entonces dice, escribiré una novela con un seudónimo para que pueda conseguir el premio. Entonces, durante la inauguración, lo tenemos grabado, les dijimos, no es posible porque ha llegado a nuestras manos una novela que no ha entrado en los finalistas porque no conocemos quién hay detrás del seudónimo. Si no sabemos quién hay detrás del nombre, no puede entrar. Bueno, eso puede pasar. Pero ese año 2019, en el festival sí que invitamos a Agustín Martínez, la tercera cabeza de Carmen Mola, que no tenemos aquí. Él vino por su novela La mala hierba, él estuvo en el festival, ya había escrito Carmen Mola, pero nosotros no lo sabíamos. Hicimos la deliberación, hicimos la entrega del premio Tuber Melanosporum y se lo damos a Santiago Díaz, hermano de Jorge Díaz. Yo creo que fue un favor que le hizo a su hermano. Es buena gente y dijo, va, que le den el premio. Eso. De eso nada, él tiene el cuchillo este trufero, ¿cómo se dice? ¿Cuchillo trufero? Sí, puñal trufero. Puñal trufero, pues él tiene el puñal trufero y yo lo quiero. O sea, lo único que le puedo alegar es que yo tengo el planeta y él no. Pero él puede ganar el planeta y yo no puedo ganar el puñal trufero porque es la primera novela. Y... Yo veía en la comida que cogías el puñal trufero con saña, ¿eh? Sí, yo creo, sí. Está buscando algo, por su mente no sé qué está pasando, pero algo. Pero bueno, ahí hay estos vínculos, pero lo que también quiero hacer saber es que el Festival Morella Negra, igual como Carmen Mola, se organiza a 6 manos. Están las 2 subinspectoras y estoy yo. El comisario García tiene 6 manos y 2 son de mujer. 4 son de mujer. Dos son estos. Casi todo sobre Carmen Mola.
Un encuentro único con dos de las tres mentes detrás del gran éxito literario de nuestro país, el fenómeno Carmen Mola. Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz han estado escondidos tras el seudónimo de Carmen Mola. Sus nombres salieron a la luz el 15 de octubre al convertirse en los ganadores del Premio Planeta 2021, con la novela La Bestia. Se desveló así uno de los misterios mejor guardados de la literatura actual. En 2018, Carmen Mola se presentó ante el público literario con La novia gitana, una novela policíaca escrita por una profesora universitaria de Madrid, nacida en 1973, casada, madre de 3 hijos y que prefería utilizar un seudónimo para mantenerse oculta. No quiso dar la cara y bajo el anonimato revolucionó un mundo de la novela negra con esta trilogía que completan La Red Púrpura y La Nena, y ahora ya las madres, ¿no? Y que protagoniza una atormentada inspectora de policía, Elena Blanco, aficionada a los coches, al grapa, al karaoke, al sexo sin compromiso y con un caso personal pendiente de resolver. Sus libros fueron sumando éxitos y misterio en torno a su identidad fue creciendo a lo largo de los últimos 4 años. No hay una profesora de instituto, hay 3 escritores, 3 guionistas, 3 amigos, que un día, hace 4 años, tuvimos una idea que era una locura: unir nuestro talento para escribir una historia juntos, contó el guionista Jorge Díaz al recoger el premio. ¿Era así? Yes. En la mesa participan Jorge Díaz y Antonio Mercero y modera Laura González. Laura González ya estuvo ayer en la inauguración, ella está en el programa de Todos Somos Sospechosos y hace muchos años que la tenemos aquí en Morella Negra. Jorge Díaz nació en 1962 en Alicante, pero pasó su infancia en Portugal. Volvió para licenciarse en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es escritor, periodista y guionista de televisión. Como guionista ha trabajado en los programas Tan Contentos, El Club de los Listillos o La Noche Prohibida y ha escrito guiones en series como Hospital Central, El Don de Alba, Ciega Citas, Víctor Ros o Acacias 38. Series con las que ha cosechado los grandes premios de la profesión, como el TP y el Ondas, entre otros muchos. Tras un año sabático en Brasil, regresó con su primera novela bajo el brazo, Los números del elefante. Otras novelas a destacar son La justicia de los errantes, Cartas a Palacio y Tengo en mí todos los sueños del mundo. Jorge Díaz es el guionista que une a los otros dos. Trabajó con Antonio Mercero en Hospital Central y con Agustín Martínez en Don de Alba. Y los 3 coincidieron en la serie Monte Perdido, novela escrita por Agustín Martínez. Antonio Mercero, hijo del conocido guionista y director de cine Antonio Mercero, ha seguido los pasos de su padre. De hecho, trabajó con él en la mítica serie de Antena 3 Farmacia de Guardia. Nacido en 1969, estudió periodismo y empezó trabajando como periodista. Lo dejó definitivamente en 1994 para dedicarse a la tele. Él es co-creador de Hospital Central, una de las series más longevas del panorama televisivo español. Como escritor, ha publicado La cuarta muerte, La vida desatenta, El final del hombre y El caso de las japonesas muertas y Pleamar. Estas 3 últimas se enmarcan dentro del género de la novela negra, que también maneja cuando se pone el traje de Carmen Mola. Y ya, Laura, cuando quieras. Molt bé. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar a hablar con 2 de los 3. Carmen Mola, fenómeno literario, qué ganas, ¿verdad?, de que nos cuenten interioridades. Cuando los he conocido, lo primero que hemos hablado es, ¿me vas a preguntar de cómo se escribe a 6 manos? Pues claro. Pues claro. Pero la culpa... Pero escúchame, recojo un símil de Santiago Álvarez que dice, a ver, si esto es un grupo de música o algo así, o sea, uno será el solista, otro será la guitarra eléctrica y otro el bajo. Es decir... Yo soy el alto. El alto de Carmen Mola. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo es el alto de Carmen Mola? La culpa de todo la tiene Agustín. Vale. O sea, claro, es muy fácil porque como no está... Cualquier cosa que tengáis hablad con Agustín. Cualquier cosa que tengáis que reprocharnos es Agustín. Bien.
Nosotros somos los que hacemos la parte bonita, agradable y todo esto. ¿Cómo se escribe a 6 manos? Tengo 2 respuestas. ¿La buena o la mala? La corta, La corta y la larga. La corta y la larga. ¿Cuánto rato tenemos? La corta es, te lo contaría, pero después te tendría que matar. Me encanta esto. Y la larga se la dejo a Antonio. Bueno, yo empiezo saludando, gracias por estar aquí. Es una gozada ver esto así lleno en un acto cultural que trae a gente. Esto está muy guay. ¿Cómo se escribe a 6 manos? Nos preguntas, Laura. A ver, nosotros somos guionistas de academias, es nuestra profesión. Y en guión se escribe así. En guión nos reunimos un montón de guionistas, pueden ser 3, 4, 5, 8, no sé, depende de la serie. Y todo el mundo aporta, todo el mundo da sus ideas, y de las ideas de todos, de la suma de todos los talentos, las creatividades, va surgiendo la temporada de la serie, que después van a escribir distintos guionistas y nadie lo advierte. El capítulo 2 está escrito por un guionista y el 6 por una guionista, y nadie nota una discrepancia entre el tono, ¿no? Hay alguien que le está dando una unidad. Esto es algo similar. Nosotros nos reunimos y diseñamos no es una serie, es una novela, la novela entera. Todo lo que va a pasar en cada capítulo. Esto es un trabajo de chinos. Hay que disparar en muchas direcciones, hay que desbarrar, hay que discutir, hay que reírse también de las barbaridades o de las cosas que van saliendo. Pero lo cierto es que terminamos 3 meses después con lo que se llama una escaleta, palabra del mundo del guión, que es, para quien no lo sepa, un documento, un mapa detallado de lo que pasa en cada uno de los capítulos. Que en Carmen Mola son muchos porque son cortitos, pueden ser 80, 100, 70, no sé. Y ese mapa queda hecho en 3 meses. Es súper detallado. Y luego ya cada uno se va a escribir un tercio. Pero para mí el secreto está en el respeto entre todos, porque yo creía, Jorge es optimista por naturaleza. Yo no, yo soy Onésimo el pésimo. Yo pensé que esto iba a ser un fracaso por el aspecto psicológico. Porque 3 escritores con su ego que viene de serie en una habitación discutiendo, aquello iba a terminar fatal. La novela es el territorio sacrosanto del autor, no es una serie de televisión, es una novela. Y nosotros estábamos vulnerando eso, ese territorio del ídolo que es el autor. Nosotros la autoría la diluíamos hasta el punto de que ni siquiera firmábamos la novela, la firmaba un seudónimo. Y creía que iba a ser un desastre, pero no lo fue. Bueno, se ha ido un poco por las ramas. A ver, ¿cómo escribimos? Nosotros tenemos la escaleta donde dice capítulo 1, pasa tal, tal, tal y tal. Capítulo 2, pasa tal. Entonces, cuando, imagínate que son 90 capítulos, digo porque soy de letras y necesito multiplicaciones facilitas. Gracias. Entonces, y soy rubia encima, o sea que gracias. 90 capítulos, pues entre 3, 30 cada uno. Entonces, decimos, uno hace los 30 primeros, otro los 30 siguientes y otro los 30 últimos. Entonces, cada uno se va a su casa y los escribe. Bien, entonces, una vez que yo acabo mis 30 capítulos, mientras Antonio está haciendo sus 30 y Agustín está haciendo sus 30, hacemos como se los pasamos al siguiente. O sea, yo le paso mis 30 capítulos a Antonio, Antonio le pasa sus 30 a Agustín y Agustín me pasa los 30 a mí. Ahí nosotros tenemos claro que no estamos escribiendo nuestra novela. Estamos escribiendo una novela de Carmen Mola. Nosotros desde el principio hemos pactado cómo escribe Carmen Mola, cómo son las novelas y todas esas cosas. Entonces, evidentemente se nos cuela nuestra propia forma de escribir. Entonces yo escribo mis 30 capítulos, pero tienen cosas mías, no de Carmen Mola. Se los paso a Antonio. Antonio cambia todo lo que quiere sin preguntarme. Extirpo sin piedad. Y entonces él corrige todo lo que quiera. Entonces, cuando él ha acabado, él se lo pasa a Agustín. Agustín corrige todo lo que quiere y Agustín me lo devuelve a mí. Entonces yo vuelvo a poner lo que había al principio, que era lo bueno, y así ha pasado con las 3 partes. Entonces hemos perdido mucho tiempo para volver al inicio, pero de ahí sale algo que a nosotros que no tenemos muy claro cómo se consigue, pero que es el estilo Carmen Mola. De ahí sale la novela de Carmen Mola, todos corregimos. Aquí lo más importante es, cuando lo decimos parecemos un poco Michael Landon, ¿no? Pero lo importante es ser generoso. O sea, cuando nosotros discutimos no se trata de yo tengo razón, tú tienes razón o Agustín tiene razón. Agustín nunca la tiene, no está aquí.
Entonces, no se trata de yo tengo razón, se trata de qué es lo mejor para la novela. A lo mejor para la novela es una idea de Antonio, que es mejor que la mía. Ahí de lo que se trata es de yo no puedo ponerme orgulloso y decir, no, me peleo por lo mío. No, se trata de reconocer qué es lo mejor para la novela. Y el truco de Carmen Mola es eso. Muchas veces nos preguntan, pero si contáis vuestro sistema de trabajo, ¿cualquiera lo puede hacer? Bueno, cualquiera lo puede hacer siempre y cuando consiga dejar su ego en la puerta y reconocer que tu idea no tiene por qué ser mejor que la de los demás. En el mundo de los autores imposible, casi. No, normalmente la mejor es la mía. Esto también te lo digo. Pero a veces... Pero haces ver que no. No, a veces les doy la razón para claro que no se sí. enfaden. Criaturicas. Hay que abrir juego, hay que abrir juego. Pobrecillos. Es verdad que ahora vamos a hablar de Elena Blanco, del acierto que supone este personaje, la brigada, bueno, cada uno de los integrantes de esta brigada que tiene un componente bastante especial, ¿no? Pero a mí lo que me parece que todo esto es un juego para vosotros inicialmente, cuando descubrimos, y ahora hablaremos también de cierta polémica en el momento que se sabe quiénes son, que ya está trilladísimo para vosotros, me imagino, pero yo cuando supe que erais tres, cuando supe quiénes erais, pensé, estos igual se reunieron, no sé, nos lo van a contar ellos, igual se reunieron un día y dijeron, vamos a hacer, venga, sí, ¿qué nombre le ponemos? Pues no sé, pues tal, pues no, este no, pues Carmen, mola. Es que fue así. Es que... O sea, no fue así en el primer momento porque nosotros cuando empezamos a escribir decidimos escribir una novela. O sea, nosotros estábamos reunidos para hacer los capítulos de Monte Perdido. Sí. Entonces, cuando estábamos en los capítulos de Monte Perdido, las reuniones de guionistas suelen ser, a veces son frustrantes, cuando no sale nada, ¿no? Pero suelen ser divertidas. Suelen ser divertidas porque uno suelta una idea, el otro suelta otra, el otro dice una barbaridad, te ríes. Y entonces, un día después de una reunión de aquellas, nos fuimos a tomar una caña. Y cuando estábamos tomando la caña, claro, lo que coincidíamos los tres no era solo en que éramos guionistas, es que éramos guionistas que los tres habíamos publicado novelas. Y entonces, cuando estábamos allí sentados tomando una caña, pues una de las conversaciones que salió fue, qué divertidas son estas reuniones, y después yo esta tarde me voy con mi novela solo a casa, y estoy yo solo y hay días que no te sale nada y hay veces que no se te ocurre y no sé qué. Y sin embargo, en estas reuniones, pues uno dice una cosa, otro otra y al final siempre sale algo. Y entonces uno de nosotros, las buenas ideas suelen ser mías. Pero uno de nosotros dijo, oye, ¿y por qué no intentamos hacer una novela así? Y aquello quedó como en el aire. Lo lógico, lo normal habría sido que eso se nos olvidara. Pero, por algún motivo, otro dijo, oye, ¿tenéis libre el martes? Pues yo tengo por la mañana, yo por la tarde, quedamos el martes. Y entonces fue cuando aquel día nos salió la novia, no es que nos saliera la novela entera, pero nos salió la idea de la novia gitana. Entonces pensábamos que en cualquier momento lo abandonaríamos. O sea, te sale un guión que tienes que entregar, dejas de ir a las reuniones, pero por algún motivo aquello fue, y cuando acabamos la novela dijimos, oye, esto es muy bueno. Y entonces, bueno, y ahí empezó Elena Blanco. Nosotros, lo primero, Carmen Mola no nace ahí, Carmen Mola nace después, cuando a nosotros nos dicen que nos van a publicar, decimos, oye, no podemos poner los tres nombres en la portada. O sea, por eso a mí me hace mucha gracia cuando dicen, yo enseguida vi que aquello no lo escribía una mujer. Es que en ningún momento intentamos que pareciera una mujer. Ya, claro. O sea, en el primer momento, cuando nos dijeron, se va a publicar, dijimos, vamos a poner un seudónimo. Y entonces, cuando decidimos poner ese seudónimo, lo primero que nos salió fue un nombre anglosajón. Peter Gabriel, no, ese es un guitarrista, ese está pillado. John Sullivan, tampoco.
esto es una tontería. Y entonces, no, que sea un nombre español. Y empezamos a soltar nombres que era, llegamos donde has dicho tú, y empezamos, Gabriel, no, Elena no, que ya la protagonista se llama Elena. Pedro, no, Pedro se pronuncia mal, no sé qué. Y entonces, como buscábamos un nombre español, uno dijo Carmen. Y otro se quedó así y dijo, Carmen mola. Y pues Carmen Bola se quedó. Y ya está. Y así fue. O sea, nos encantaría tener una explicación que viniera del siglo XVIII, pero no, fue un chiste. O sea, y además cada vez que vamos a un sitio lo tenemos que traducir. O sea, cuando nos dicen, nos entrevistan en inglés y entonces decimos, no, Carmen is cool. Te iba a decir, Carmen is cool. O el otro día en francés, como decíamos, Carmen, c'est chic. C'est chic. C'est chic. C'est chic, sí. O vamos a Sudamérica y decimos, no, Carmen, padrísimo. Eso es muy divertido, de todas maneras. Pues venga, vamos a Elena Blanco, la novia gitana, ¿no? La irrupción en el panorama literario como Carmen Mola, que nos dejó a todos flipaos con esa historia. En ningún momento ni sospechas de que no pueda ser una mujer, Carmen Mola, o creo que estas cosas, bueno, no sé, son a posteriori, ¿no? Para analizar y para hacer sangre. Sangre hay en todas vuestras historias, bastante. Yo no sé qué pasa por vuestras cabezas, que sí, que sois guionistas, que sois todo lo que tú quieras, pero... Ostras, o sea, menudo universo macabro que hay en estos tres cerebros. Perdona, ¿a cuál más? Es Agustín. Es Agustín, me imaginaba. O sea, he leído diferentes reseñas. Alguien dice, no, esta es la más sangrienta. El otro, no, esta es la más... Bueno, no sabría yo decir. Son todas bastante heavies, pero las unen unos cuantos temas a todas estas historias que protagoniza Elena Blanco, que espero podamos desgranar ahora, ¿no? Uno es la venganza, cuando casi te parece incluso justa en algunos momentos, el dolor y el sufrimiento, la soledad de algunas personas, el abuso testosterónico y sistemático que se reitera en diferentes tipos de violencia, y todo ello hace una constante más allá de que pues los mismos personajes se mantengan después de las historias, etcétera, etcétera. O sea, creo que hay como un hilo conductor de subcapas y de subtemas que le dan un valor añadido a las historias que, pues sí, trepidante, adictivo, más allá de eso. Y creo que ahí está ese pozo. A mí, bueno, me gustan todas, no sabría decir cuál, pero estas capas son lo que más me interesa de todas ellas. Sí, yo creo que lo que une las novelas en cuanto al tema es el retrato de la violencia, del mal, la violencia concretamente contra las mujeres, también contra los niños. Creo que esto es así porque nos parece que es la gran lacra de la sociedad actual, la violencia que sufren las mujeres, no la que sufren los hombres, porque a veces nos preguntan ¿por qué no matan a hombres? Bueno, en las madres matamos a hombres, sí, pero las madres es quizá la que refleja más crudamente la violencia que sufren las mujeres, aunque las víctimas, bueno, digamos que anecdóticamente o oportunamente por la trama sean hombres. Nos interesaba fijarnos en esa violencia. Eso une temáticamente. Tú has hablado del dolor. El dolor es efectivamente es una constante que yo creo que está inyectado eso en el personaje de Elena Blanco desde el inicio. Es un personaje que sufre un enorme dolor en la búsqueda de su hijo, que no sabe si está vivo o no. Ella cree que sí, contra toda esperanza casi, pero resulta tener razón. Y para mí la clave del personaje de Elena Blanco está en que no sé, esto es como un poco el buceo que yo creo que tiene que hacer un escritor, que es llevar al personaje al límite de la experiencia. En el caso de Elena Blanco no es muy original de partida su trauma. Su hijo está desaparecido, eso lo han escrito unos 40.000 escritores antes que nosotros, pero yo creo que sí que es original a dónde llega el personaje ya en La novia gitana. Porque aquí la pregunta es, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una madre que tiene un hijo desaparecido? ¿Qué es lo peor? Y yo creo que el 99,9% de los escritores dirían que aparezca muerto. Y nosotros dimos con una respuesta diferente. Y peor. Que es, hay algo peor.
Sí. No está muerto, pero lo que se encuentra es peor. Y eso es lo que le da para mí originalidad al trauma de Elena Blanco. No de origen, que esa mochila y ese trauma es bastante habitual en la novela negra, pero sí en su desarrollo y en su desenlace. Eso es lo que se consigue para mí siendo 3. Porque si soy solo yo, te aseguro que el niño aparece muerto. Ajá. Y si es solo Jorge, el niño aparece muerto, y si es solo Agustín también. Pero siendo los 3, estamos los 3, ya, pero es que esto ya se ha hecho, que aparezca muerto. Tiene que haber otra cosa. Y de pronto, vale, aparece. El niño no está muerto, está vivo y es peor que esté vivo. Es que utilizáis, perdona, los cánones del género del mismo personaje, Elena, que está tan bien construido, que es tan cautivadora como mujer, como al frente de la brigada, tal cual, que sí bebe, tiene trauma. Esto lo hemos leído muchas veces, Sí. es lo que tú dices. En Sí. cambio, aunque sean esos recursos, son muy diferentes. Sí, yo creo que el tópico, y es parte de la magia. el tópico es inevitable en el Sí. mundo de la novela negra, porque se ha hecho todo y tú tienes que pisar un poquito en el tópico sin miedo, pero buscar luego el momento original que le dé la vuelta al tópico, ¿no? No estar haciendo un cliché puro y duro de principio a fin. A mí me gusta mucho cómo acaba La novia gitana, porque le da la vuelta al tópico por completo. Ya el lector dice, uy, va, esto ya no lo he visto. Esto no lo he visto antes. De cualquier forma, yo creo que el cliché, cuando nos dicen, no, es que son todo clichés, es que el cliché es buscado. O sea, cuando tú lees una novela negra como lector, buscas una serie de características. O sea, buscas que haya un muerto en las primeras páginas, que este muerto tenga unas condiciones que te llamen la atención de alguna manera, que haya un detective que de alguna manera se implica personalmente. Todo esto tú... Sí, lo presupones ya que lo quieres. Sí. Lo quieres, o sea, Sí. sin embargo no, yo te doy esto, pero te lo doy distinto. O sea, cuando dicen, es que son clichés, dices, claro, es que era lo que buscábamos. Jugar con ellos. Pero ahora el cliché es, aparece un muerto, vale, pero el muerto no aparece como cualquier muerto. Aparece, y las preguntas, o sea, siempre hablamos de las madres. Nos dicen, es que el principio de las madres vosotros hacéis aparecer el cadáver de un hombre con un feto dentro. Ay, las madres, por favor. Qué bonita novela. No, pero o sea, si en La novia Qué gitana, perdona, asco. si en La novia gitana ya dices, pero ¿cómo se les ha ocurrido? O sea, lo de los gusanos, o sea, por Dios, o sea, esta gente, ¿dónde tiene la cabeza? ¿Qué han leído en su vida? O sea, ¿qué han vivido? No, Pero es no. que luego llega, cuando llega la segunda, la deep web, ahora hablaremos de qué conocimiento tenéis de eso, la nena, llega las madres y la escena es tan dantesca, ya la Claro. inicial y todas las que se suceden. Pero cuando tú dices esa escena, Cuéntala, por eso. aparece un cadáver. Es el cadáver de un hombre. Se encuentran con que tiene un costurón. Y ven que tiene un costurón en el abdomen. Ven que tiene algo dentro. Abren. Esto está en la solapa, no estoy haciendo... Es que a mí no me gusta decir spoiler, pero en el caso de las madres decir destripar me parece muy duro. Entonces aparece, le abren a ver qué es lo que tiene dentro y tiene un feto. Entonces dices, hombre, la escena es llamativa, pero lo que a nosotros nos llama la atención de la escena y lo que nos hace escribir la novela son todas las preguntas que te supone ese cadáver. O sea, ese cadáver te hace pensar, ¿quién es este hombre? ¿Por qué le han hecho esto? ¿Quién le ha hecho esto? ¿Quién es el feto? ¿Cuándo le han hecho antes esto? Y dices, y sobre todo, ese feto, ¿quién es la madre? Y entonces, y dices, y la novela es eso. O sea, la novela es la respuesta a esas preguntas. Entonces dices, ¿usamos el cliché? Claro que usamos el cliché. Ha aparecido un muerto en unas condiciones especiales. Va a llegar nuestra detective y lo va a mirar. Pero es que para nosotros ese cliché lo que nos sirve es de elemento desencadenante de la novela. O sea, es que esa muerte tiene tantas preguntas que nosotros para escribir la novela lo único que tenemos que hacer es contestarlas. Claro. Y cuando empezasteis con La novia, ¿ya habíais perfilado algunas de las historias posteriores, teniendo en cuenta este hilo conductor del que hablábamos y esta violencia contra las mujeres ejercida de diferentes formas? No. No, ¿eh?
No, cuando empezamos con La novia gitana, yo, como he dicho antes, pensé que nos íbamos a quedar en la tercera reunión. Jorge pensó que íbamos a acabar la novela y tenía razón, y se acabó. Y el objetivo era terminar la novela e intentar venderla. Ese era el objetivo, no había más. Es verdad que acaba en alto. O sea, Claro. a ver si... Pero bueno, el final intriga al lector, está bien. O sea, y había que continuar si la cosa se No, publicaba. es que si no hubierais continuado, era un pecado esto, o sea, a ver. Bueno, pero si no continúas es porque la novela Porque no la ha leído nadie, ha pasado entonces- desapercibida, entonces no le va a importar a nadie qué pasó ahí, ¿no? Como ha pasado 1000 veces en la historia de la literatura, que dejas el final en alto y luego no continúas porque nadie te ha reclamado una continuación. Y nosotros queríamos continuar y continuamos, pero no teníamos muy claro ni una unidad temática, ni a dónde iba Elena Blanco, ni a dónde iba Ángel Zárate, ni nada. Esto fue surgiendo. De hecho, yo diría, y tú corrígeme si no estás de acuerdo, que ni siquiera teníamos claro que íbamos a hacer un retrato tan crudo de la violencia. El retrato de La novia gitana, que es el modus operandi del asesino, es introducir gusanos dentro del cerebro de una persona viva todavía, que se la han practicado con un taladro en unos agujeros, y se le meten gusanos barrenadores que son muy voraces. En realidad son los gusanos los asesinos. Sí. Porque van devorando el cerebro hasta la muerte de la ¿Esto persona. quién lo sabía, que esto existe? O sea, Novelas de amor. Bueno, esto se va sabiendo, pero esa idea nos gustó. Tú podrías decir, ¿cómo os pudo gustar eso? Pues nos pareció una buena idea. Es que es muy atractivo. Yo me claro, pregunto, es que- ¿a quién se le ha ocurrido esto? Por supuesto que la historia es la misma si la muerta, la novia, aparece con un cuchillo en el pecho. Pero yo creo que la originalidad hay que marcarla desde la aparición del cadáver. Y no es lo mismo un cadáver con unos gusanos en el cerebro que un cuchillo en el pecho, igual que no es lo mismo un muerto de un balazo que un muerto con un feto dentro. Es distinto. Por supuesto. Es más original y llama más la atención, intriga más al lector. Y como lectores, perdona, de novela negra, un cuchillo en el pecho puede ser una cosa así pasional, Sí. un homicidio, aquello sin premeditar, el tema de unos gusanos, alguien que ha perforado un Sí, cráneo sí. para meter, o sea, ya indica algo mucho más profundo, mucho más oscuro, bueno, que lleva a otro territorio nosotros completamente. No sabíamos nada. ¿Ah, no? Yo antes de empezar ignoraba que iba a ser una de las personas de España que sabe más de gusanos. Soy Guau. yo y Jorge. Lo sabemos todo sobre gusanos barrenadores. A mí me dices eso hace 5 años y yo de gusanos barrenadores, ¿por qué? Pues ahora lo sabemos todo. Cómo se comportan, cómo se aparean, todo. Lo sabemos todo de los gusanos barrenadores. Y de la Deep Web, de la Red Púrpura, ¿también sabéis mucho o no? Yo no, porque yo me negué a entrar, pero ellos dos, Agustín y Antonio, entraron. Éramos usuarios ya habituales de Deep Web. No, es que la Deep Web está a tiro de piedra. O sea, solo te tienes que descargar un programa en el ordenador que se llama Tor. Y una vez que tienes descargado ese programa, puedes entrar en la Deep Web. A ver, la Deep Web no tiene un buscador como Google, que pones allí cualquier cosa. No, tienes que saber lo que buscas. Pero en un ratito encuentras barbaridades. Y entonces nosotros, ellos, yo no. Una de las cosas que hicieron fue entrar a ver qué se encontraban. Y se encontraron cosas que harían vomitar a una cabra. O sea, hay de todo y nos parece que eso no, es que eso está muy lejos, no, está en tu ordenador, tienes solo que Eso bajarte puede estar en el un programa. ordenador de tu hijo, perfectamente. Bueno, como en la historia, ¿no? Sí. Que llegan a un Sí. ordenador de un hijo Es que cuenta que la está historia. mirando Snuff Exacto. movies. Sí, Pero, sí. pero que hay desde venta de armas, de drogas, asesinos a sueldo, pornografía infantil, la que quieras. Torturas en directo. tu- Eso cuenta nuestra historia, ¿no? y eso está en el PC que tienes en el dormitorio, en el Y al final uno llega a la conclusión con algunas de estas historias que todas estas tragedias macabras que sufren, bueno, pues las víctimas desgraciadas parten de una situación o de una gente con un poder y con dinero para poder ejecutar esas, no sé, esas locuras, ¿no? Al fin y Sí. al cabo es un retrato. Eso es así en la Red Púrpura, que efectivamente hay gente muy poderosa metida ahí. También en Las Madres, porque nuestra granja de mujeres ponedoras de hijos está
auspiciada y sufragada por gente muy poderosa, porque es un negocio muy lucrativo, y eso va a ser todavía mucho más objeto de nuestra atención en la quinta entrega, porque ahí ya sí nos metemos en eso, nos metemos en Del todo, más. en que la bestia de las bestias es el poderoso. Ajá. No el pobre psicópata, bueno, pobre entre comillas, ¿no? Pero a fin de cuentas un psicópata no deja de ser un enfermo. O el asesino pasional. Vale, esas cosas pasan en la vida y son horribles. Pero la bestia, la gran bestia, está en otro sitio y es de guante blanco. Ahora hablaremos de la bestia propiamente, Sí. de la novela ganadora del planeta, pero antes, claro, yo te quería preguntar de dónde habita el diablo, el mal, pero ya me lo estás avanzando de alguna manera, ¿no? En el propio sistema. El sistema habita. Nosotros en la exploración que hacemos del mal tenemos dos tipos de demonios. O sea, uno es el mal razonado, que hay un porqué, hay un móvil del crimen, digamos, ¿no? El asesino tiene un motivo para matar, pero también tenemos asesinos que no tienen un porqué, que son el demonio, son bestias, son psicópatas. Un psicópata no tiene un motivo, no hay un móvil del crimen, es el mal, con piernas y con manos y ejerciendo el mal y matando a pobres incautas. O a pobres incautos, pero generalmente incautas. Y ese no es un mal razonado. Tenemos de los dos. No sé cuál es más aterrador, sinceramente, ¿eh? Si el razonado o el que no se sujeta a la razón. En las madres también, ¿no? Los vínculos con la corrupción propiamente policial, bueno, dejan de manifiesto pues este cáncer sistémico. Sí. Que llama la atención y que por otro lado pues está ahí también, más allá de la ficción, seguramente también en la realidad, no sé. A nosotros nos llamaba mucho la atención ese personaje que es el topo, ¿no? Que es un traidor, porque se está metiendo en un mundo, se está haciendo pasar por alguien de ese mundo para después traicionarlo. Y entonces, evidentemente, si hubiéramos estado escribiendo en el año 75, pues, o en el 80, yo qué sé, habríamos puesto un topo en ETA. O tal, pero claro, escribiendo en la actualidad con todo el pasado que tenemos todos, de que si Santiago Corella, que si el comisario no sé qué, todo eso pues nos parecía que meter un topo de la policía dentro de la policía pues era muy interesante. Y claro, eso nos llevó también en una cosa que no teníamos prevista, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que hubo una novela de un periodista que se metía en los grupos ultras de fútbol. Podíamos haber ido por ahí, pero no, nos metimos en lo de la policía y nos llevó a una vertiente de la novela que en Las Madres es secundaria, pero que probablemente en la novela que de momento se llama El Clan, que cualquiera sabe cómo se llamará al final, vale, pero me temo que El Clan será como lo fundamental de la novela, y ahí estaremos, pues tenemos mucho que documentarnos todavía y estas cosas, pero probablemente vayamos por ahí, probablemente vuelva a haber crímenes abyectos y muy llamativos y tal, pero nuestro foco ahí estará puesto en la corrupción policial. Ahora que has dicho el documentarnos mucho, donde sí que os habéis tenido que documentar, voy a hilar con la bestia, ¿no? Es en trasladarnos a ese Madrid 1834, era, ¿no? A esa epidemia de cólera, peste arrasando Europa, esa ciudad con miseria, con desigualdad, con nula higiene, y por otro lado ese paralelismo con el tiempo presente que ofrecéis a través de esta historia, en la que también aparecen, en este caso, adolescentes que a nadie le importan, muertas, y en la que la hermana de una chica desaparecida junto con otros personajes pues va a emprender una investigación. Es de la misma manera que la serie que protagoniza Elena Blanco, pues bueno, visualizas la Plaza Mayor, visualizas mucho Carabanchel, o sea, estás
en Madrid, o sea, venís del audiovisual y bueno, y es inevitable que nosotros también visualicemos como lectores cada uno de los escenarios. En La Bestia, a pesar de no conocer ese Madrid, también estamos ahí, ¿no? Es como, bueno, son como imágenes bastante bestias, nunca mejor dicho, y me gustaría saber cómo es esa traslación a esa época, ¿no? Y a esta documentación que exige también ubicarnos en ese momento y en esa ciudad tan dura, en esa historia con las guerras carlistas, bla, bla, bla. Una ciudad realmente dura, Madrid. A nosotros nos gusta mucho ese año, 1834, porque es un año bisagra casi entre el antiguo régimen, entre la historia antigua y la modernidad. Madrid estaba como con un pie en la antigüedad, casi en la Edad Media, y se ve en muchos aspectos de la novela, y al investigar te das cuenta de que había muchas creencias medievales todavía. La ciudad no había aceras, era todo fango, era una ciudad sucia, pero estaba intentando ingresar en la modernidad lentamente. Unas décadas después ya se puede hablar de una edad moderna en Madrid, pero no, en el 34 hay una bisagra. Es una época, un año muy interesante. Es verdad que era una ciudad todavía cercada y que la desigualdad, que es el gran tema de esa novela, y nos gusta que así sea, porque aquí hemos hablado antes, hace 10 minutos, de la violencia contra las mujeres, lacra de hoy día, pero la gran desigualdad o la gran tragedia de la vida, la gran injusticia de la vida es la desigualdad. Sí, que unos nacen ricos y otros pobres. Eso es injusto, es azaroso, y de eso se ocupa La Bestia, es el tema principal de esa novela. Y Madrid lo señalaba con una cerca. Dentro de la cerca vivían los que tenían posibles o posibilidades de prosperar, y fuera estaba el arrabal. Y ahí no podías entrar. Tenías las puertas en las que había que pagar impuestos, una cerca que te impedía entrar. Por supuesto, la picaresca se abría paso y había túneles, alcantarillas, una vida muy floreciente en las alcantarillas que descubrimos, que había gente hasta con rebaños de ovejas, pasando por las alcantarillas. Sí. Pero es que además nos creemos que estamos hablando de 1834, pero lo único que hemos hecho ha sido ampliar el cerco. O sea, realmente el Madrid amurallado de 1834 es la Europa amurallada actual, y los que viven fuera, en lugar de entrar por las alcantarillas, entran con pateras. Sí. Entonces, nosotros, al escribir una novela histórica, buscábamos lo que uno siempre busca, que es hablar de la actualidad hablando del pasado. Uh-huh. O sea, estamos hablando del pasado, estamos contando la situación de 1834, pero lo que a nosotros nos interesa es que cualquiera que la lea pueda leerlo en clave actual. Bien, para eso utilizamos trucos como poner todas las medidas que se tomaban contra el cólera, que a todos nos suenan mucho. Claro, es que sale en el 21 esto, sí. Estamos ahí todos con mascarilla todavía, y miras para atrás y dices, hostia. Y dices, y en 1834 no le llamaban mascarilla, pero no le llamaban hay que ponerse mascarilla, pero decían hay que ir embozado. Que es llevar una mascarilla. O decían, no se pueden hacer reuniones de más de 6 personas. Pues acordaos que en los restaurantes no se podían reservar más de 6. Bueno, había gente que reservaba más de 6, creo. Entonces no se podía doblar a muerto en las campanas, porque eso creaba melancolía en la gente, que no deja de ser, no saques imágenes. Claro, no digas los muertos que hay. De los muertos que hay, o no saques imágenes de la morgue esta que hicieron en Madrid, por ejemplo, en el Palacio de Hielo, porque vas a crear desánimo en la gente, ¿no? Entonces dices, hostia, es que 200 años después estamos igual. Y todas esas cosas nos sirven para decir, vale, estamos hablando de esto, pero seguimos hablando de otro tipo de desigualdad,
de otro tipo de cierre de las fronteras, de otro tipo de cosas, y eso es lo que a nosotros más nos gusta de La Bestia. Evidentemente, toda esa reconstrucción de Madrid, a mí me gustó mucho un día que en una firma vino una señora y me dijo, es que estaba leyendo La Bestia y Madrid olía. Es Y dices, cierto. "Joder, pues eso es que lo hemos hecho bien. Es ¿no?". cierto, apesta, ¿no? Apesta en algunos momentos y te ensucias con la lectura, ¿no? Entonces, Sí. por eso decía que me imagino que el proceso también de documentación, porque bueno, Sí, por sí. mucho conocimiento que tenga uno del pasado y de la historia, hay un trabajo extra más allá de... Hay que leer mucho a los cronistas del momento, a Mesoneros Romanos, a Galdós, los diarios de la época, la Gaceta de Madrid, el diario de Avisos, que cada día, eso es una maravilla, cada día del 34, los 3 meses en los que transcurre nuestra novela, yo pude leer, bueno, todos lo hemos hecho, el 1 de junio del 34, el 2 de junio, el diario de Avisos, todo lo que pasaba en Madrid. Desde lo anecdótico, ha llegado un cargamento de sanguijuelas a la farmacia de la calle Toledo número 7, o hoy recibe la aristócrata no sé cuantitos en su casa y va a dar faisán, paté de faisán y no sé qué. Vas viendo cosas y ¡hola! Y explota en tu cara cómo era la vida en 1834. No todo lo puedes poner, pero tú te vas empapando de todo eso. Luego los mapas, la cartografía de la ciudad, que nos ha dado algún problema, encontrar cómo se llamaba, qué calles existían, cuáles no, con qué nombres. Los nombres cambian. Hay una anécdota que nosotros teníamos la calle, siempre la cuento porque me apasiona eso, Sí. teníamos la calle Bailén. Habíamos mirado que la batalla de Bailén ya había sido, luego podía ser la calle. Y en la última lectura que hizo una editora en la editorial, en Planeta, ya después del premio, cuando iba a salir publicada y tal, nos llamó y nos dijo, esperad un momento que la novela está ambientada en junio del 34 y el nombre de Bailén se le puso en septiembre del 34. No veáis la que tuvimos que liar para encontrar Paren las máquinas. cómo se llamaba esa calle Antes. 3 meses antes. Se llamaba Calle Nueva de Palacio, Para decirlo todo. Wow. No, la verdad es verdad que La Bestia, uniendo eso, ¿no? El thriller con toda esta parte histórica, todo el tema histórico, yo creo que le da un plus. Porque además de investigar, de los crímenes, de la cantidad de personajes, que no tenéis ningún problema, como en Juego de Tronos, encargaros a algunos, no antes de tiempo, pero vamos. me gusta. Sin escrúpulos. Pero bueno, sí que es verdad que toda esa parte de irte al pasado es también muy enriquecedora como lector. Vamos a volver a Elena y a la brigada, a la BAC, que es como un ente especial poblado de una serie de personas o mentes privilegiadas con una hacker sexagenaria, ¿no? Después, a partir de la tercera entrega, Reyes, que va a ganar protagonismo en la cuarta, Zárate, que no pertenece ahí, pero Elena lo ficha. Bueno, son como una familia. Una pequeña familia, sí. Exacto, Sí. A la que le vas cogiendo cariño. Cómo vamos poniendo en valor a la gente ya de cierta edad. Sí, eso me gusta Elena muchísimo. Blanco, 50 años, es la jefa y ya está, porque yo con 50 años pues ya me empieza a complejar la edad. Entonces yo quiero una mujer mandona con 50. Jorge, que ya está en los 60. La hacker, una de 60, cojones. Lo de la hacker es maravilloso. No un hipster de 27. No. Una de 60. Vamos a poner en valor la experiencia. A mí ya Elena con 50 me parece una chavalina. No, nosotros teníamos ahí una cosa clara que es un asunto, cuando empezamos, nosotros lo hemos dicho un montón de veces, siempre venimos del mundo de la tele. Y entonces estamos en el mundo de la tele y estamos acostumbrados a ir viendo que las actrices desaparecen. O sea, desaparecen a partir de los 30 y pico y hasta a partir de los 40 y hasta que ya pueden ser abuelas, claro. Desaparecen. Y entonces, y para nosotros era como si tenemos compañeras, jefas, no sé qué, que tienen 50 años y están en su mejor momento. O sea, están en su mejor momento profesional, personal, saben de todo profesional y todo esto. Y entonces nos parecía injusto ese mundo en el que solo viven los guapos y jóvenes. Nosotros por lo de guapos no nos importaba. Y entonces quisimos hacer un personaje que era Elena Blanco y no queríamos que fuera
la inspectora más joven de la policía, ni la primera que llega a ser inspectora. No, queríamos una mujer de 50 años, que después en la serie eso nos ha... Pero en la serie también la hacéis vosotros los guiones. Bueno, claro, pero Sí, vosotros pero no tomamos, decidís. no tomamos esas decisiones. No el casting. Yo estuve en el Claro. casting, hubo varias actrices de 50 años que hicieron el casting de Elena Blanco y la frase de productores y director de la serie es que está muy mayor. Y yo decía, no está muy mayor, tiene 50 años. Al final, ¿quién hace Elena Blanco? Una actriz de 40 años. Que lo hace muy bien, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. por eso no nos... pero... Sí. Pero Pero claro, decían eso, está muy mayor y no nosotros está teníamos mayor. una mujer de 50 años que se lía con un compañero de 30, que es lo contrario a lo habitual. No es tan extraño. No es tan extraño. Perdón. No es tan extraño en la caso. vida Luego te real. cuento. No es tan extraño en la vida real, pero sí en la ficción. Sí, sí, sí. Bueno, tu Entonces- hermano con escándalo, me contó y dice, no sé ¿sí? no sé cómo me han comprado esto. De verdad. ¿Qué Sigue, cosas sigue, hace? perdona. ¿Qué cosas Que hace? se- No. Y nosotros queríamos eso, queríamos que Elena Blanco fuera una mujer que no fuera una jovencita. O sea, jovencita ya estaba Chesca o ya va a estar Reyes, pero queríamos que Elena Blanco fuera una mujer de 50 años que creemos que es una edad maravillosa. Y que la hacker, la hacker ha estudiado informática, pero es que una mujer de 60 años en España ya existía la carrera, ya existía la universidad, la facultad de informática ahí en Vallecas estaba. O el hecho de que teníamos dos personajes de policías como de acción, Orduño y Chesca, y entonces dijimos, ¿y cuál tiene que ser más violento? No violento, Bueno, agresivo, más temperamental. sí. ¿Tiene que ser Orduño? No, pues puede ser Chesca. Y después, cuando decidimos crear a Reyes, por ejemplo, decíamos, muy bien, Reyes es un personaje no binario. Pero Género fluido. De género fluido. Pero es que su problema no es ser de género fluido. Ser de género fluido es como ser rubio, o como ser moreno, o como ser alto, o como ser bajo. Eso está muy bien como lo normalizáis. El problema Sí. es ser El sobrina problema- de quién es. El problema es Sí, que es tiene sobrina de otros rentero, problemas. que se mete en la Sí. policía, que no sé qué, que lo otro, pues como si te decimos, no, es sobrina de rentero, es policía, es no sé qué, y además es pelirroja, vale. Pero su problema no es ser pelirroja. Su problema es ser sobrina de rentero y estar en la policía, ¿no? Y otras muchas cosas que son rasgos de carácter. Ser imprudente, Claro. todas esas cosas te pueden traer problemas, ¿no? Ser demasiado decidida, no medir. Esos rasgos de carácter sí son interesantes para un personaje. Sí, se va a meter en un buen marrón, la Pero- pobre. sí, sí, Pero sí, bueno. sí, sí. Antes me he olvidado de haceros una pregunta que me gustaría recuperar, que tiene que ver con la maternidad o con el querer incondicional. Porque es otro de los temas que también se plantean en algunas de las historias, en la historia personal de Elena Blanco. El ser madre es algo que ponéis sobre la mesa. ¿Implica querer por encima de todo a tu hijo? ¿Hay límites a eso? Bueno, ya sabéis por dónde voy, por supuesto. Bueno, a ver, pero es que es un gran tema. Es un gran tema, desde luego. Es un gran tema. El amor incondicional se suele circunscribir al de los padres y sus hijos, no al de pareja, que en modo alguno es incondicional. Exacto. Evidentemente está sujeto al menos a la condición de que te traten bien y ser feliz. El de padres e hijos puede ser incondicional, pero nosotros a esto Le dais la vuelta también. Lo hemos sometido a un debate muy intenso. ¿Hasta qué punto hay que considerar que es incondicional el amor a un hijo cuando el hijo se ha convertido en un psicópata, o sin llegar a tanto cuando el hijo no te gusta? En las madres la maternidad se aborda desde muchos aspectos. Es muy interesante. las Elena madres Blanco también. quiere ser madre y adoptar a la nena. Sí. Sí. Hay mucha gente que quiere ser madre y recurre a los vientres de alquiler. Perfecto. Hay madres en la novela que tienen la maternidad como una maldición, como una condena, porque le ha salido un hijo yonki o un kinky delincuente, porque cada vez que viene a casa es para robar dinero, irse por ahí, y él dice, ese hijo es más malo que la carne del pescuezo. O sea, ¿para qué? Los hijos a mí lo único que me han dado es caldeos. Malos momentos. Me parece muy interesante, Hay de todo. sí. No es una experiencia pura
Yo creo que ya se ha rasgado el velo del tabú con el tema de la maternidad. No hace mucho, pero hace una década yo diría que ya empieza a haber libros, bien tipo ensayo o tipo novela, que desmitifican la experiencia de la maternidad, como yo creo que... Pero vamos, que es uno de los aciertos también, de los temas que me gusta que expongáis, así como en Las Madres hemos visto pues una serie de celebridades o personajes que tienen hijos que los han comprado directamente, el debate está ahí, pero siempre está desde capas superficiales. Bueno, es que en algunos países es legal. Y vosotros lo exponéis con todas sus... Y ya acabamos, que está ahí el gorro. Ya hay alguien haciendo así. El gorro significaba algo. Sí, Dios mío. Todos lo habíamos visto y no sabíamos que... Pues sí, pero con esto, vosotros lo exponéis bien sobre la mesa para que si alguien en algún momento se ha planteado, deje de tener dudas a propósito de que esto es comprar niños, comprar cuerpos de mujeres, etcétera, etcétera. Pero nosotros no queremos hacer novelas panfletarias, ¿no? Ya. O sea, nosotros simplemente llegamos a ese punto. Yo reconozco siempre que yo hace año y medio no tenía ninguna opinión sobre el tema. O sea, yo hace año y medio me decían madres de alquiler y pensaba, hay países que son legales, hay otros que no, porque no se me había ocurrido pensar, yo no había tenido que pensar en este asunto, pero claro, una vez que te lo planteas, lo ves de otra manera. Nosotros no queremos decirle a la gente, oye, esto es así. No, nosotros decimos, oye, daos cuenta que tener alquilar un vientre es alquilar a una mujer. Y que alquilar a una mujer, claro, todo el mundo te dice, ¿y si ella quiere? Dices, ya, y las prostitutas, ¿y si ellas quieren? ¿En qué contexto quieres? Vamos a permitirlo. Y de cualquier forma, fíjate en que en cualquier caso en el que haya dinero, va a haber una mafia. ¿Estás dispuesto a permitir que haya mujeres explotadas porque alguien quiera? Entonces, pero no, yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que pensar. Pero esta novela desde luego al final es un alegato superfeminista con toda la polémica que hubo. Lo que entiendo es lo que pienso yo después de haber pensado en el tema, ¿no? No sé, La novia gitana, La red púrpura, La nena, Las madres, La bestia. La bestia, El infierno, aparte, que saldrá en otoño. ¿También? Madre mía. Con todas estas escenas macabras para engancharnos al inicio de estas mentes perversas que tenéis, Agustín. todo es Agustín, lo sabemos, pero que tienen detrás, no hemos hablado de la calidad literaria que es indiscutible, tiene detrás muchas capas. Y la verdad que son lecturas apasionantes con temas que están muy de actualidad, le dais una vuelta al género y ha sido un placer hablar en directo. Les doy las gracias a Morella, negra como la trufa, por permitirme charlar con ellos un rato. Que como hablamos por los codos, pues nos tienen que poner... Bueno, muchas gracias Laura, Jorge, Antonio, un abrazo también para Agustín y a vosotros como habéis venido, el regalo del Ayuntamiento de Morella, el confeti, esto no son las 50 toneladas que decimos, eso llegará el día 27 de agosto, esto es para ir entrenando poquito a poco, mejor desde el balcón que dentro de casa, que luego sabemos que cuesta mucho de sacarlo, pero para que vayas practicando. Y esperemos que en el anunci, con todas estas toneladas de confeti y todo eso, no nos hace falta ningún asesinato ni cosas. Ese día es un día para disfrutar. Muchas gracias, Carmen Mola, Laura, por estar aquí. Gracias.